El manual hoja de ruta del consejero es la hoja de ruta como el mapa que nos marca un poquito el camino de qué debemos hacer para poder ayudar a nuestros aconsejados a llegar a los pies de Dios, que es lo importante. Y ahora los dejo con mi cosita. Bueno, hermanos, este tema nos lo ha inquietado el Señor porque en las formaciones del movimiento nosotros tenemos casi que todos los meses hermanos que van ingresando nuevos, otros que ya tienen su recorrido de varios meses o incluso años. Pero el manual es un instrumento que se comparte por parte de los coordinadores de los ministerios a los hermanos que van ingresando nuevos y quedan muchas veces dudas por ahí, ¿verdad? Sobre todo en el desempeño de la labor, qué hacemos si pasa una cosa u otra, y es importante que nosotros lo tengamos claro. Les vamos a pedir que si ya lo leyeron, como fue la solicitud que les hicimos cuando les pasamos el manual, vayan escribiendo las preguntas y dudas que tengan. Vamos a tratar de al final poder aclarar esas dudas, y si no, nos lo dan en un papelito para levantar nosotros, como han visto en los manuales que ponen preguntas frecuentes, pues poner las preguntas que ustedes han hecho y poderlas compartir unos con otros. Hacemos la pregunta, nosotros la contestamos, también con ayuda de los hermanos enlaces de cada diócesis, y después se las hacemos llegar con un pequeño cuestionario para que ustedes puedan tener como el panorama de qué fue lo que preguntaron y cómo se ha respondido a esa pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, antes de... bueno, y la presentación también se las vamos a mandar a través de los enlaces para que la tengan por ahí. Es un resumen del manual. Igualmente el manual contiene más carnita, ¿verdad?, de lo que vamos a ver nosotros por acá, pero sí les pedimos que no se vayan con dudas, ¿verdad? Si tienen alguna y no la podemos contestar acá porque el tiempo no nos da, entonces nos la pasan por escrito. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y es la palabra que sustenta nuestro manual, en 1 Corintios 12:26. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que una de las cualidades más importantes que tiene el consejero es la empatía, es la unidad, es la comunión. Nosotros somos servidores que nos compadecemos de los hermanos, que nos ponemos en sus zapatos, y que muchas veces, hermanos, si no todas las veces, cuando nosotros experimentamos esa bendición de poder dar una consejería, justamente el aconsejado, la aconsejada o el matrimonio al que aconsejamos ha pasado o está pasando por una situación por la que ya nosotros pasamos. Y empezamos a comprender cuál es el sentido del por qué o el para qué vivimos lo que vivimos. Porque el Señor, de todo lo que nos pasa, de lo malo, el Señor saca bendición siempre. Entonces, de aquello que nosotros vivimos y aprendimos y salimos y nos levantamos en el nombre del Señor, de aquello que nosotros pasamos, podemos nosotros ser ese instrumento del Señor para ayudar a otros. Y esto no quiere decir que nosotros vayamos a aplicar como una fórmula, ¿verdad? Si yo pasé esto y lo solucioné de esta manera, eso es lo que le voy a decir a la pareja. No, sino que esa situación que nosotros pasamos, especial, esa prueba, nos ayuda a nosotros a ser empáticos con el aconsejado, con la aconsejada o con el matrimonio. Y también nosotros a nivel de este ministerio tenemos que convertirnos en esa comunidad, en ese ministerio, en el que entre nosotros también debemos de hacer una unión tal que podamos orar los unos por los otros y podamos también pedirnos en oración los unos a los otros por esa pareja, por esa mujer, por ese hombre que estamos aconsejando. ¿Sí? Eso me lleva también a contarles que nosotros, bueno, esta es la primera oportunidad que tenemos de hablarles ya de una manera directa, de presentar un tema, pero sí queremos que para ustedes quede bien claro que para mi esposito y para mí es muy importante y es lo fundamental, la espiritualidad.
la oración y la espiritualidad. Nosotros sin oración y sin espiritualidad no somos nada. Somos nada más unos voluntarios que andamos dando tropiezos para allá y para acá, diciendo una que otra cosa que hemos aprendido. Y tenemos que ser todo lo contrario, hermanos. O sea, nosotros tenemos que ser esos servidores que están a los pies del Señor, orando constantemente, en su oración personal, acercándose asiduamente y todos los días a la palabra de Dios, a los sacramentos. Nosotros no podemos ser esos servidores, ninguno de la gran familia en Victoria, ningún servidor del Señor, porque todos estamos llamados a imitar al Señor, pero todos nosotros tenemos que llevar muy dentro ese compromiso de oración, ese compromiso de perseverancia con los sacramentos, con la palabra de Dios. Porque si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, no podemos ir a dar nada. Porque aquí podremos aprender mucho de psicología, podremos aprender mucho de taller de diálogo, podremos saber cómo detectar una persona que está en riesgo de suicidio, cómo podemos nosotros, por ejemplo, hablar de las cuestiones ocultas, de la brujería, de ese tipo de cosas. Podemos nosotros aprender de todo eso. Pero si nosotros no nos acercamos a la palabra de Dios, que es lo que tenemos que llevarle a los hermanos, nada hacemos sabiendo todo eso, porque eso es conocimiento humano. Y nosotros tenemos que dar palabra de Dios. Y el consejero es hombre y mujer de fe, matrimonio de fe, que ayudan a iluminar el corazón y la mente del aconsejado. Lo ayudan a iluminarlo. ¿Para qué? Para que ese aconsejado pueda tomar sus propias decisiones. El consejero no le va a decir al aconsejado qué es lo que tiene que hacer. Lo va a guiar para que lo descubra. ¿Y cómo? ¿Cómo descubrimos nosotros lo que debemos hacer? Descubriendo la voluntad de Dios. Y eso es a lo que estamos nosotros llamados. Y entre otras cualidades que tiene el consejero está primero la experiencia de vida, que es lo que les acabo de mencionar. Está el equilibrio emocional. Eso significa que nosotros somos humanos, sentimos, por supuesto, nos compadecemos, pero no nos vamos a quebrantar. No nos vamos a quebrantar en la consejería, porque también, aunque seamos empáticos, no podemos hacernos un mar de mocos con el aconsejado o el aconsejado. No podemos, porque nosotros representamos la fortaleza que viene del Señor. Entonces tenemos que tener equilibrio emocional, buscar siempre el punto medio. Es decir, generalmente cuando viene a nosotros una pareja o una persona en crisis, siempre va a estar aceleradísima y va a estar arriba, ¿verdad? Y todo está mal, y a mí todo me pasa, y todo es terrible. Nosotros tenemos que ser esa persona que ayuda al aconsejado o a la aconsejada a llegar a un punto medio, a un equilibrio, siendo nosotros también equilibrados emocionalmente. Eso también requiere de nosotros una preparación, hermanos. Nosotros no podemos llegar a dar una consejería ni a la carrera, ni llegar tarde, ni con la cabeza llena de las cosas personales. Morir a nosotros mismos en este servicio significa que cuando vamos a dar la consejería vamos caminando y vamos desprendiéndonos de lo que traigamos de preocupación. Nos vamos poniendo a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ir a guerrear. Vamos a ir a guerrear en ese lugar. Y es importante, hermanos, para nosotros que comprendamos cuánto debemos nosotros prepararnos espiritualmente para aconsejar. Porque el consejero se convierte en un siervo de la palabra, porque eso es lo que va a llevar. No es un siervo de la palabra que está al frente de mucha gente predicando en una comunidad un tema, no. Es un siervo de la palabra que se prepara con la palabra de Dios para predicarle a ese aconsejado lo que necesita para su vida, lo que el Señor quiere que escuche. El siervo de la palabra también es un catequista, porque cuántas veces llegan a nosotros hermanos o hermanas que tienen muchísimo tiempo de no ir a un templo, de no ir a una misa, de no estar cerca de la iglesia, que se han quedado con ideas del pasado, de traumas en alguna confesión, de que a la misa se iba solo a repetir y qué aburrido.
Y nosotros que estamos ahí sabemos que eso no es así, porque hemos tenido un encuentro real con el Señor. Y estar en la Eucaristía es un gozo enorme, pero nosotros tenemos que transmitir eso también. Y para poderlo transmitir tenemos que sentirlo y vivirlo y catequizar a esa persona. Y muchas veces a mí me ha pasado, he tenido que enseñar a mis aconsejadas a rezar un Padre Nuestro o una Ave María, y no se lo saben. Y esas son las personas que llegan a nosotros sedientas del amor de Dios, sedientas de sentir ese acompañamiento. Y si nosotros no somos esos catequistas, no vamos a poder cumplir nuestra meta, nuestro objetivo, que claro, está en que se rescate para la gloria de Dios ese matrimonio, que ese hombre o esa mujer salgan de esa crisis emocional que están viviendo. Pero lo más importante para nosotros es dejarlos a los pies de Cristo y que ellos puedan perseverar a los pies de Cristo. Nada más. Los podemos estabilizar emocionalmente, pero si no los dejamos a los pies de Cristo, nada estamos haciendo. Entonces, nosotros los consejeros somos siervos de la palabra, que llevamos la palabra frente a frente a los aconsejados. Somos catequistas, porque tenemos que enseñarlos, tenemos que enseñarles a orar. Si nosotros no oramos, ¿cómo vamos a enseñar a orar? Si no vamos a misa, ¿cómo les vamos a decir a los hermanos que vayan a misa? Si no nos sabemos las oraciones de la iglesia, ¿cómo vamos nosotros a enseñar la oración de la iglesia? Y si no sabemos cómo piensa la Santa Madre Iglesia en los temas fundamentales de la vida cotidiana, por ejemplo, la ideología de género, el aborto, las relaciones impropias, el rescate de la familia, el valor del matrimonio, el valor de la castidad, etcétera, etcétera. Si no lo hacemos, nada podemos hacer por ese hermano, nada podemos hacer. El manual es una herramienta de consulta y de uso cotidiano. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos dudas del servicio, acudimos primero ahí y después vamos a las otras fuentes, vamos a nuestros coordinadores, van a los enlaces, etcétera, etcétera, de cómo va a funcionar su servicio en el ministerio. Y la misión de este ministerio propiamente es la de brindar consejo y o acompañamiento a matrimonios, hombres y mujeres que soliciten ese acompañamiento voluntariamente para impactar positivamente en su calidad de vida en Cristo y teniendo como guía la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la doctrina de la Iglesia y nuestro propio testimonio. Eso quiere decir que en esta misión de este ministerio no dice que nosotros, aunque sí es una herramienta, tengamos como guía el manual de la prevención del suicidio, ni tenemos como guía la guía del diálogo de Dobson, etc. Estas son nuestras herramientas fundamentales. Los demás son adicionales que nos pueden ayudar, pero esto es fundamental. ¿Qué significa voluntariamente? Porque esta es una duda y es una constante en el ministerio. Viene una parejita de hermanos de la comunidad y le dicen a usted: hermanos, vieran que yo creo que el matrimonio de Mario y de Sillada está pasando por una situación difícil y necesitan consejería. ¿Cómo contesta usted a eso que le están diciendo los hermanos? ¿Cómo va a contestar usted? ¿Están de acuerdo ambos? ¿Están de acuerdo ambos? Primero. Porque muchas veces nos dicen: hermanita, le voy a dar el número, o hermanitos, les voy a dar el número de esta parejita para que ustedes los llamen, porque vieran que ellos están pasando una mala situación. No. Denle mi número y que nos llamen a nosotros para hablar con ellos. Esa es la respuesta. Por más en necesidad, porque si usted no da el paso y dice y reconoce: necesito ayuda, usted puede hacer mil cosas, que si la persona no da ese paso, nada va a pasar. No lo va a lograr. Porque la voluntad de Dios con nosotros es
se cumple cuando nosotros se la permitimos. Pero si nosotros nos cerramos y no queremos, pues nada va a pasar. El Señor no puede. Con nuestra libertad el Señor no puede. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Por más que vemos a esa persona, podemos ir a consolar, claro que sí, una persona sufriendo, llorando, en necesidad, entró a la comunidad en la asamblea, ustedes saben que eso ha pasado muchas veces, destrozados. Ese fue el día que llegó ese matrimonio y el hermano con las bolsas canguro en la cajuela del carro, ¿verdad? Y la hermana echa un mar de lágrimas y entran a la asamblea. Esa es la última opción. Por supuesto, usted va a llegar a consolar. Usted va a llegar a consolar. Pero si los hermanos no piden el acompañamiento, usted no puede obligarlos a ir. Esa es una de las cosas importantes. La otra cosa importante es que nosotros, cuando recibimos una persona en consejería, bueno, en primer lugar, pues recibimos del movimiento, claro que sí, porque ahí es donde estamos nosotros viviendo nuestra fe en las comunidades de la Gran Familia en Victoria. Pero nosotros estamos abiertos a la necesidad de cualquier hermano o hermana, a la parroquia, primero, la parroquia nos envíe hermanos o hermanas, matrimonios que están en necesidad de consejería, y también si nos hacen una referencia de otra persona que se acerca a nosotros y nos dice que necesito consejería. Usted es un consejero. No es un consejero, no le pagan dedicación exclusiva en el movimiento para que solo dé consejería en el movimiento. Y cuando usted da consejería a una persona fuera del movimiento, tampoco se trata de que usted le diga o lo obligue a ir al movimiento. Si la persona no quiere, claro, nosotros por supuesto lo pastoreamos, porque la alegría que nosotros vivimos en el movimiento, la conversión, todo lo que nosotros hemos experimentado en Cristo lo hemos experimentado en el movimiento, y el consejero comparte su alegría con el hermano y quiere verlo feliz, igual que usted y yo estamos felices de estar acá, pero no podemos obligarlo, y no es un requisito para darle consejería a un hermano que esté en alguna comunidad del movimiento. Entonces eso es importante también que nos quede claro. Este ministerio tiene varios objetivos. El primero, que la consejería sea un apostolado. ¿Eso qué significa? Que nosotros somos apóstoles del Señor y tenemos que llevarlo a donde sea necesario. Nosotros brindamos la orientación, como ya lo mencionamos un poquito antes, a los aconsejados para que sean capaces de resolver sus propios problemas. Es que es muy fácil cuando uno le dan la comidita lista, yo gana masticada. Si no le cuesta nada, hermano, usted no va a apreciar. Usted tiene que ir poco a poco porque el Señor es de procesos. El Señor puede hacer los milagros de una vez. Por supuesto que sí, porque Él es grande. Pero al Señor le gusta el proceso porque en el proceso sanamos, en el proceso aprendemos y aprendemos a no volver a caer. Y las heridas que llevamos ya sanas, que dejan una cicatriz, nos sirven a nosotros de ese caballito de batalla para continuar. ¿Cuántos de nosotros llegamos al movimiento con heridas? ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos experimentado la misericordia de Dios, el perdón, la sanación? Incluso nos comentaban unos hermanitos y conocemos también otra pareja de consejeros que están en la misma situación, que ellos son hoy consejeros y están aquí porque entraron al movimiento siendo aconsejados. Fueron aconsejados y para la gloria de Dios fueron sanos y restauraron y se levantaron en la victoria de Cristo y hoy son consejeros. ¡Ah, qué belleza! Porque el Señor hace todas las cosas nuevas y no nos hace pasar por el desierto para dejarnos ahí, sino para llevarnos a una tierra prometida donde nosotros vamos a tomar a los hermanos y les vamos a enseñar: vengan, y esta es la tierra prometida, vengan con nosotros. Eso a mí me encanta, este ministerio. A mí me encantan todos los ministerios, pero este me gusta más. Y me gusta mucho el poder saber que ahí en lo privado, en lo secreto, en el frente a frente, el Señor puede hacer la diferencia y usted tiene la oportunidad de ver esa transformación cara a cara, la que hace el Señor en ese aconsejado, en esa aconsejada. Porque cuando usted es siervo de la palabra, que es hermosísimo, también un ministerio precioso,
usted predica, y los frutos de la palabra se ven después en la conversión de los hermanos, pero usted no es testigo de eso. El consejero sí lo es, porque está ahí frente a frente a la persona. Esa es la diferencia. Nosotros, devuélvete un poquito, mi amor. En el punto número 3, fomentar el desarrollo y profundización de la fe católica. Nos decía doña Sandra la vez pasada que hubo por ahí algunas dudas de parte de ustedes, que nosotros somos, y lo afirmamos porque lo somos, una consejería católica. No quiere decir que no recibamos hermanos de otras denominaciones cristianas o hermanos incluso que no crean en Dios. Claro que sí, por supuesto, porque Dios es para todos. La misericordia de Dios da para todos los hermanos y todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? Eso no quiere decir que no sigamos siendo una consejería católica. Y eso tiene que quedar muy claro desde el principio. Muy claro. Y usted, con la autoridad que Dios le da, con la que le da el Señor como servidor que es, usted le dice a los hermanos: hermanos, ustedes han acudido a nosotros, a la iglesia católica, a una consejería católica. No los vamos a convertir de la noche a la mañana, ni los vamos a llevar a bautizar, ni a que comulguen. No podemos. Pero claramente el Señor va a ir haciendo en el camino poco a poco para la conversión de estos hermanos, porque no llegaron a nosotros por casualidad, ni llegaron a nosotros para ponernos a prueba y decirnos: es que usted, para ver si usted es buen católico, a ver si puede convertir a este hermano. No, el Señor no le va a hacer eso a usted. Si el Señor se lo está llevando a usted a ese consultorio, es porque usted es capaz. ¿Cómo? Demostrándole su corazón católico, porque no es de otra forma. No es sabiéndose la doctrina de la iglesia de memoria o el catecismo, es su propia vivencia de la iglesia, su propia vivencia de la Eucaristía, su propio amor al Señor. Eso es lo que enamora a otras personas. No lo que usted le puede decir con la boca, sino lo que le puede decir con el corazón. Y eso es súper importante. Si usted no es capaz de hablar con su corazón, dejando ese torrente de Espíritu Santo que brote de usted, probablemente son solo palabras vacías las que salen de ese hermano. Y cuando usted se pregunta: ¿por qué es que este hermano no volvió? Si sigue en el mismo problema, es porque de repente no lo pudimos enamorar, porque no estábamos suficientemente enamorados nosotros. Hay que enamorarse del Señor y hay que enamorarse de la iglesia. Eso es importante para el consejero. El cuarto punto: analizar el origen, raíz y factores psicológicos, afectivos que influyen positivo o negativamente la vida de los aconsejados. No sé si a ustedes les pasa, hermanos, a mí me pasa muy frecuentemente. Cuando estoy en una consejería y las hermanitas están hablando o la pareja está hablando, ya uno tiene como ese soplo del Espíritu Santo que le va mostrando algo que pasó antes. No es lo que están viviendo ahora, no es la crisis de ahora, sino algo que usted se lo dice al Señor en el corazón y le dice: esta persona tiene un problema con su mamá, esta persona tiene un problema con su papá. Y ahí vamos nosotros analizando. No hay que ser psicólogo, yo no lo soy, pero el Señor te va inquietando y hay palabra de Dios para eso también. El perdón es fundamental, siempre el perdón. Si no se perdona, si no se logra el perdón, difícilmente vamos a poder lograr la sanación. Y nosotros debemos poder detectar esto, porque de poderlo detectar tenemos que referir a la persona. Ya sea que no podamos continuar nosotros con la consejería porque ya no está dentro de nuestras competencias, o que podamos llevar un acompañamiento paralelo con el tratamiento psicológico, la consulta psicológica que la persona vaya a llevar. Pero para eso también, cuando nosotros tenemos que hacer una referencia, hay que referirlos a psicólogos católicos, no cualquier psicólogo, un psicólogo católico. Bueno, igual es el punto número 5. El punto número 6 es mantener una formación periódica y permanente. Y este punto 7, que es muy importante: tener el aval del asesor espiritual de la Gran Familia en Victoria en todas las acciones y directrices del Ministerio de Consejería.
es que nada de lo que se hace acá, de lo que se planea acá, puede ser sin el aval del Padre de Dios. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Las decisiones que se tomen de cambios, las decisiones que se tomen de cambios de rumbo, de dirección en el ministerio, siempre tienen que contar con el aval del Padre Denis, porque alguien tiene que confirmar en oración también lo que se ha orado de nuestra parte. Entonces eso es importante también saberlo. Tenemos que mantener actualizados los procesos de consejería. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos una forma de hacer las cosas. Hay otras formas en otros lugares, otro tipo de consejeros, otro tipo de formaciones. Nosotros tenemos esta es nuestra forma. Otras son exitosas también en cómo lo hacen. Todas llevan al mismo fin, al mismo camino, Cristo. Pero nosotros estamos en esta formación y esta es a la que pertenecemos, porque pertenecemos a la gran familia en Victoria, que nos lleva encausados a esto que estamos nosotros viviendo por acá. Entonces, para eso, hermanos, aunque a veces hay cosillas que pueden parecernos a nosotros, que pueden mejorar, sugerencias que se pueden también escuchar, también tenemos que ser obedientes a lo que se nos ofrece. Promover la existencia de condiciones de planta física en cada comunidad adecuadas para el ejercicio de este apostolado. Yo sé que hay parroquias donde los espacios son un poco difíciles. Hay otras, para bendición, digamos, de nosotros, que en San Diego tenemos una planta física hermosísima donde podemos atender. Hay otras comunidades que no tienen esa posibilidad y les cuesta a los consejeros. Pero queremos decirles, hermanos, que a las comunidades que tienen ese problema, que no les prestan un aula o que no tienen un aula, o que el padre, como nos comentaban ahora, ya tenían una aulita y resulta que el padre la deshizo y hizo otra cosa ahí, ¿verdad? Entonces ya no tienen dónde dar consejería. Esos problemas, esas problemitas que nos impiden dar la consejería, por favor, no se los guarden ustedes. No se queden con la frustración de no poder dar la consejería y mucho menos dejen de darla. Se dirigen a sus coordinadores de ministerio o de comunidad para que se comuniquen con los enlaces y empezar nosotros a buscar las opciones con las parroquias de cómo solucionar estos problemas. Las preguntas las vemos ahora al final. Los anotan. Entonces, eso es importante, hermanos, porque a veces decimos, no, es que en la parroquia no puedo dar consejería porque no le prestan nada. No hay un aula. No, hermanos, o sea, el servidor del Señor no se queda estancado en un mismo lugar. Se mueve. ¿Cómo se mueve? No es que tenga que resolver usted, no. Es que usted acude a todas las personas de este movimiento que están dispuestas a ayudar y que estamos para eso. Comunican el problema y se resolverá de alguna manera. Hasta el padre Denis a veces llama a los párrocos para resolver. Pero entonces no se quedan con la inquietud. La consejería se da y se tiene que dar. Porque el Señor nos manda esa oveja, porque es una oveja que tenemos que sanar en el nombre del Señor, por supuesto, porque no somos nosotros. Pero no podemos dejarla de atender solo porque hay un espacio que no, ¿verdad? Que no nos prestan. En algún lado se podrá. E incluso a nosotros nos ha pasado en San Diego que a veces, como es una parroquia tan activa, hay muchas aulas, hay un salón, pero también está la capilla del Santísimo, está el templo pequeño, está el templo grande, está el donde cantan los coros. En algún lado usted pone 2 sillas, 3, 4 sillas y usted le da consejería. Siempre en la parroquia. Siempre en la parroquia, siempre en la iglesia, porque la gente tiene que ser consciente de dónde está yendo y a qué está yendo. Siempre. Nunca en la casa de habitación, ni del aconsejado ni la suya. ¿Ok? Entonces siempre tiene que ser dentro del edificio de la iglesia, de la parroquia. ¿Cuál es el perfil del consejero de la gran familia en Victoria? De la gran familia en Victoria. No vamos a pensar en los consejeros de la casa de acompañamiento familiar, ni los consejeros de la pastoral familiar, ni los de ningún otro lugar. Los consejeros de la gran familia en Victoria son constantes en la oración, como lo vimos ahora. Estabilidad emocional, que ya hablamos de eso. Constantes en la lectura de la palabra de Dios como fuente y guía de vida. Es que no es solo que usted escuchó el evangelio en la mañana.
y la reflexión, porque casi todos lo hacemos. Nos llega el Evangelio, un audio lindísimo, una reflexión de un sacerdote preciosísimo. Eso no, hermanos, eso es un Herbert para nosotros. Nosotros somos consejeros del Señor. Nosotros comemos carne, nosotros comemos sólido y tenemos que acercarnos individualmente a la palabra de Dios y escrutarla. Ese mismo Evangelio, tampoco es que usted va a abrir y decir qué palabra quiere el Señor, no. Usted toma el Evangelio del día o cualquiera o todas las lecturas del día y se acerca a usted personalmente, porque las reflexiones son muy lindas, a mí me encantan. Yo escucho una reflexión preciosísima en la mañana, pero ya el Padre me masticó por mí y me la está dando en papilla. Eso a mí no me sirve. Yo necesito saber qué me está diciendo el Señor a mí cuando yo me acerco solita, sin que nadie me sople a esa palabra. Entonces es importante este punto. Miren que no estamos hablando nada que no nos hayan dicho antes. Y nosotros que somos servidores sabemos, y los 7 pilares del movimiento nos lo indican. Nosotros somos asiduos comedores de la palabra de Dios. No podemos, el alma de nosotros no camina si no es con la palabra del Señor. El conocimiento de la palabra y de la posición de la Santa Madre Iglesia Católica sobre diferentes temas. Ya lo tocamos también. Todos tenemos internet, todos tenemos un celular. Los que tienen la bendición de una computadora tienen una computadora, pero uno nada más entra al sitio del Vaticano y ahí está todo, hermanos. Todo lo que la Iglesia dice sobre los diferentes temas y el catecismo de la Iglesia Católica. El consejero del ministerio debe perseverar sin impedimento alguno en los sacramentos. Sin impedimento alguno. Matrimonios en sacramento, mujeres consejeras y hombres consejeros en castidad. Eso es el movimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que obedecer. Tienen que estar en gracia. E igual que se le pide al intercesor cuando se va a dar una consejería, igual que cuando se va a orar ante el Santísimo, en gracia, confesados. Porque no es cualquier cosa que vamos a ir a hacer ahí. Es una batalla. Estamos frente a frente con el enemigo. No sé si se han dado cuenta, no sé si se han dado cuenta de que eso es lo que hacemos. Estamos frente a frente con el enemigo. Y usted no puede ir a enfrentarse al enemigo desprotegido, sin sacramentos, sin comunión, sin confesión, sin estar en gracia. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Él lo va a revolcar. Eso es lo que va a pasar, el enemigo lo revuelca. Y sale uno, como quien dice, con el rabo entre las patas de ahí, ¿verdad? Porque él perdió. ¿Qué significa la castidad? Es que no es abstinencia solamente. La castidad es un modo de vida para el hombre y la mujer consejeros. Y en el matrimonio, la castidad significa fidelidad. Usted está casado en sacramento, está en sacramento y guarda la fidelidad a su esposo, a su esposa. El consejero que no pueda seguir ni guardar la castidad no es consejero, no puede, lamentablemente, hermanos, porque eso es lo que nos pide el Señor en este ministerio, en la gran familia en Victoria. La actitud y práctica de la oración permanente debe acompañar al consejero, así como la caridad, para orientar y corregir con un profundo amor y respeto. Claro que se puede ser enérgico, claro, y claro que usted puede poner los puntos sobre las sillas y los palitos en las T en la consejería. Pero una cosa es ser enérgico con la autoridad que viene del Señor y otra cosa muy diferente es tratar mal a los hermanos. Señalarlos, crucificarlos, juzgarlos. Eso no. Usted puede decirle a un hermano que en santa paz, con un buen tono y con mucho amor, de verdad, usted le puede decir: hermano, es que si usted no cumple las tareas que se le están dando, usted está haciendo perder mi tiempo, pierde el suyo y pierde el mío. Así de simple.
No hay que decirles, ay hermano, es que si usted no hace la tarea, entonces la verdad es que nada estamos haciendo aquí. Es lo mismo. Pero es el tono, y es la forma, es la calidad y es el amor. Se le puede decir, se le debe de decir. Porque cuando usted va por la tercera consejería y usted mandó a misa a la pareja y no han ido a misa, le dice, no hermanos, la verdad es que ustedes no están tomando esto seriamente. ¿Y qué es lo que está pasando? Que le están quitando el espacio a otra pareja que sí, a otro hermano o otra hermana que sí va para adelante, que sí va a cumplir, que sí toma el compromiso, que sí le va a decir sí al Señor, valga la redundancia. Porque tantas veces llegan solo porque los obligan. No estamos hablando de matrimonios, estamos hablando de hombres y mujeres. Llegan obligados a la consejería. O llegan solamente para hablar un ratico la situación que tienen y no vuelven. Porque es como el bombero, ¿verdad? Le apagaron el incendio en el momento y siente que ya están bien. Bueno, que Dios los acompañe. Ustedes tienen que acompañarlos en oración. También a ese aconsejado que llegó solamente a una consejería y se fue, bueno, que el Señor lo acompañe. A veces uno tiene solamente esa oportunidad para sembrar la semilla de la palabra en ese hermano. Entonces todas las consejerías deben ser tomadas con la misma seriedad, importancia y amor para los hermanos. El sigilo. Qué importante es el sigilo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos oído nosotros en nuestra comunidad, mira, aquí en sigilo, el permiso para chismear? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Es como cuando uno le dicen, con todo el respeto, hermano, ahí sí me va a faltar el respeto. Pues cuando usted le dice, hermano, aquí en sigilo, ahí sí, mi amor, me vas a chismear. Entonces sepamos claramente lo que significa el sigilo. El sigilo es el mismo compromiso que tiene el sacerdote cuando lo confiesa a usted, que no va a salir contando que el hermano le dijo que es un adúltero, o que ve pornografía, o cualquier pecado. Pues es lo mismo para nosotros. Es lo mismo. ¿Por qué? No sé a ustedes a cuántos consejeros les ha pasado que los mismos hermanos de sus propias comunidades no acuden a la consejería de su comunidad. Porque no confían en que usted pueda guardar el secreto. ¿Verdad? Eso es muy delicado. Nosotros tenemos que ganarnos la confianza de nuestros hermanos. De que nosotros vamos a quedarnos completa y absolutamente callados. Porque muchas veces incluso, hasta eso es importante, cuando llegan a las consejerías, que hay hermanos que no les gusta que sepan que están llevando consejería, porque todavía se avergüenzan de lo que han pasado, o de lo que están pasando. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho la imagen de los hermanos. Si ustedes están dando la consejería en un lugar con ventanas donde se pueda ver para afuera, sienten a los hermanos de espaldas. Sienten a los hermanos de espaldas, para que si alguien pasa por ese corredor y ve para adentro, no vea a la pareja que ustedes están aconsejando, o al hermano o a la hermana. Que se vean ustedes son servidores del Señor, pero hay que cuidar también esa parte de los hermanos. El consejero debe ser humilde y obediente, como María Santísima. No podemos ser de otra forma. Humildes y obedientes en todo momento, aunque no nos parezca. Porque a nosotros nos enseñaron, y ahí estando Liz y Norman, que saben que es algo que ha quedado muy marcado en nosotros, es el que obedece no se equivoca. Se equivoca el que da la orden, pero el que obedece no. Entonces usted, hermano, obedezca siempre. Porque el que se va a equivocar, si hubo alguna equivocación en la persona que le dio la orden a usted. Pero usted siempre cumpliendo en humildad y en obediencia lo que le piden hacer. Y un poquito más, porque el servidor del Señor da la milla extra. El ministerio de consejería es un ministerio que se integra por invitación. No es un ministerio en el que yo diga, yo quiero ser consejero y me vine a la formación. No, es un ministerio que se integra por invitación. Y eso quiere decir que el Señor inquieta el corazón del coordinador del ministerio y empieza a ver cualidades. Dice, aquella parejita, el Señor me la está poniendo en el corazón para que sea consejera, voy a orar. Y empiezo a orar. El coordinador del ministerio. Y después se acerca a los coordinadores de comunidad y dice, hermanos,
Fíjense que el Señor me ha inquietado con esta parejita para que integre el ministerio. De verdad, vamos a orar. Esos dos parejas orando por esa pareja, por ese consejero, por esa consejera. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede ser una decisión de uno? Porque el Espíritu Santo tiene que confirmar, porque es por invitación, porque no es cualquier persona la que entra al ministerio, es por invitación de su coordinador de comunidad, que es el que finalmente toma la decisión y dice: sí, hermanos, hay que llamar a estos hermanos. Pero usted, como integrante del ministerio y como coordinador del ministerio, no puede llamar a una pareja solito, sin que su coordinador de comunidad sepa y lo discierna y lo decida. Y muchas veces nos pasa, hermanos, que nosotros estamos viendo la cualidad, pero si el Señor no lo confirma en sus coordinadores, es porque no es el momento todavía. Obediencia, aunque a usted no le parezca. Hay un tiempo para todo. El Señor marca ese tiempo, pero es la obediencia de nosotros como servidores, obediencia a nuestros coordinadores de comunidad, y de ahí a todo lo que está hacia arriba, porque nuestra iglesia es una iglesia que está organizada, no es una iglesia que hace las cosas al azar, es una iglesia que ora las cosas para decidirlas, y las decisiones no se toman de un día para otro. Créanme, hermanos, de verdad que las decisiones se oran para poderlas tomar, y las que no se oran, el Señor rapidito las bota, porque no vienen de Él. Los compromisos y las responsabilidades de los servidores de consejería. Todos los servidores deben tener disposición y compromiso para formarse en los diversos temas de actualidad que preocupan a las parejas, hombres, mujeres y jóvenes. Es disposición y compromiso, hermanos. Es disposición y compromiso. Hay situaciones, sí. Hay distancia, claro. Hay miles de cosas que nos impiden a nosotros muchas veces estar acá. Lo sabemos. Lo hemos vivido todos. O sea, todos en alguna u otra forma, o algún día no hemos podido venir, o dos o tres, se nos presentan cosas. Claro que sí, hermanos. Pero eso tiene que ser una excepción, no una constante. No es una constante, es una excepción para la formación. Entonces dice nuestro manual que tiene que haber disposición y compromiso. Si usted no tiene disposición y compromiso, no es su ministerio. No es su ministerio. Porque incluso hay un acuerdo del Consejo Central que dice que si se deja de asistir a estas formaciones por un plazo de 3 meses sin justa causa, o sea, porque usted ya no vino, porque usted tiene una causa. Si usted sale tarde del trabajo y no pudo venir, ¿qué va a hacer? No vino. No se puede, no puede volar, ¿verdad? Si usted ese día tiene otro compromiso de trabajo, no puede. Eso se entiende, hermanos, por supuesto que sí. ¿Está enfermo? También, pero avise. Si usted no avisa, usted parece como no justificada la ausencia, y eso empieza a correr el plazo, y después de 3 meses no puede continuar brindando el servicio. Y eso es una disposición que se hace por el bien de nosotros, porque tenemos que formarnos, porque tenemos que dar lo que recibimos, y no podemos andar vacíos por ahí aconsejando con lo que se nos ocurre, con lo que leemos en un libro, con lo que bajamos de internet, porque las formaciones son importantes. Entonces, ¿qué pasa? Qué vergüencilla que empecemos a aplicar esa regla y que le diga a usted a su coordinador de comunidad que usted ya no puede servir, hermano. Tiene ausencias de 3 meses seguidos, sin justificación. Y eso se llama que lo sienten a uno, ¿verdad? Qué vergüenza. Entonces es mejor justificar la ausencia. No quiere decir que todos los meses todos van a justificar la ausencia, ¿verdad? Pero que sepan, hermanos, que tenemos ese compromiso de justificar la ausencia, de no faltar, de estar acá. Aprovechamos también para comentarles, hermanos, que eso ha sido una inquietud muy fuerte también, ¿verdad? La perseverancia en este ministerio y las razones por las cuales no se persevera. Y una de ellas es la distancia, ¿verdad? Una de ellas es el día y la hora. Entonces estamos trabajando fuertemente en hacer cambios importantes en eso.
¿verdad? Para que eso no sea un impedimento para que ustedes vengan acá, ¿verdad? Entonces ahí ya los vamos a ir alineando para ver si el próximo año, si Dios así lo permite, estos cambios se puedan dar, porque nos falta el aval del Padre Denis, ¿verdad? Para hacer esos cambios, pero sabemos que el Espíritu Santo ha inquietado de manera que las cosas se den de acuerdo a lo que Él dice, de acuerdo a lo que Él guía, no lo que a nosotros nos parezca, sino lo que el Señor ha ido inquietando, no solo en nuestro corazón, sino en otros también. Orar diariamente. Bueno, es que ni para qué, de verdad, eso es como cuando le repasan a uno los 7 pilares, que me dicen, ay, otra vez los 7 pilares, pero ¿para qué esos dicen a uno? ¿Por qué no los hacemos? Por eso es que insisten, porque no cumplimos con los 7 pilares. Orar diariamente pidiendo la luz y guía del Espíritu Santo y orar por los aconsejados, porque también el consejero es un intercesor. Ya que un montón de ministerios en uno solo: catequista, siervo de la palabra, intercesor. Usted es intercesor, porque usted tiene que empezar a doblar rodillas por esa pareja, por ese hombre, por esa mujer. Si usted no dobla rodillas, ¿quién va a doblar rodillas? Si ni siquiera ellos mismos a veces pueden orar por sí mismos, le toca a usted. Usted es ese guerrero que va a doblar rodillas por este ministerio, por sus aconsejados y por todos los hermanos. Hacer ayunos periódicos. Nosotros también ayunamos como los intercesores, porque dice la palabra que hay espíritus que no salen si no es con ayuno. Y el Señor también le prometió a sus discípulos y a sus apóstoles, y nosotros somos un apostolado, les prometió que si nosotros teníamos suficiente fe, Él nos enviaba a hacer lo mismo que Él hacía, a sanar, a levantar a los enfermos. Pero tenemos que hacerlo nosotros con ayuno y con oración. De otra manera no se puede. Es que no estamos descubriendo el agua tibia ni estamos haciendo una fórmula nueva, está en la palabra de Dios. Y si usted es un asiduo lector, comedor, escrutador de la palabra de Dios, sabe que eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué le falta para empezar? ¿Qué le falta para empezar a hacer lo que el Señor nos viene diciendo desde el día 1 que entramos a este movimiento? Y es que es una y otra vez que hay que volver sobre lo mismo, porque no lo hacemos. Asistir con frecuencia a la Eucaristía, de ser posible más de una vez por semana, e idealmente todos los días. Y hermanos, es que el que va a misa solo los domingos es el hermano que come todavía helve. ¿Cierto o no? Porque es la misa de cumplir, la misa obligatoria. ¿Qué gracia tiene? Usted va a la que lo obligan, pero a la que no lo obligan, va a esa. Porque eso es como cuando uno tiene que dar el testimonio con solamente uno presentarse, con solo verse. Mi hermano, el testimonio arrastra por lo que usted hace, por cómo habla y cómo se comporta. Entonces, si usted va con lo que cumple nada más, entonces usted va a ser una persona que hace solo por cumplir las cosas. Y no, el servidor del Señor, el consejero de la gran familia de Victoria, va más allá. Confesarse frecuentemente para estar en gracia. Por eso hablábamos que el consejero tiene que poder acudir a todos los sacramentos sin impedimento, porque usted se tiene que poder confesar y lo tiene que absolver y tiene que poder comulgar. Hay personas que no se confiesan. En este ministerio hay personas que no se confiesan. Y no desde hace 6 meses, desde hace años. Porque han tenido un problema con un sacerdote, porque tienen un trauma, porque no les gusta, porque el padre no me cae mal. Pero pues no es el único sacerdote, hay muchos. Haga su examen de conciencia y vaya, confiésese, porque es una liberación de peso. Y además, ¿cómo le va a enseñar usted a su aconsejado que se confiese si usted no se confiesa? Es que vamos a lo mismo, hermanos. Usted no puede decirle a una persona que haga lo que usted no hace. Eso es lo mismo que dice la palabra de Dios: ponen sobre sus hombros cargas que no están dispuestos a llevar sobre sí mismos. Y eso es ser hipócrita. Eso es ser muy hipócrita. No seamos hipócritas, hermanos. Ser prudente, discreto y cuidadoso con el manejo de las situaciones que son puestas bajo su dirección y consejo. Ya hablamos del sigilo. Apoyar a los hermanos del ministerio
para lograr un servicio que responda a las demandas de cada comunidad. Esto significa, hermanos, que si en su comunidad, en otra comunidad no hay consejero, usted aconseja a la pareja de esa comunidad si está cerca de la suya. Ese es nuestro deber. Y hay comunidades que en los 22 años que tiene este movimiento, hay comunidades que tienen más de 15 años de existir que no tienen una pareja consejera, nunca han tenido. ¿Ustedes qué creen que es eso? Que el Señor no suscita las vocaciones, que no suscita el llamado, que no derrame ese don en esa comunidad. No es eso. El Señor constantemente está derramando en las comunidades su bendición y está haciendo los llamados. ¿Quién es el que dice que no? Yo. ¿Por qué? Porque es muy largo, porque es en la noche, porque me choca con la asamblea, porque yo no puedo, porque estoy viejita. A mí me han dado unas excusas. Yo soy muy mayor, la persona de 50 años, yo soy mayor que eso. Yo de 50, yo de noche no salgo. Entonces no es un ministerio, ¿verdad? No es un ministerio. Ninguna reunión o formación de otro ministerio reemplaza o sustituye a la de consejería. Las reuniones de consejo de comunidad, sí. O sea, si usted tiene reunión de consejo el día de la formación de consejería, usted, si no hay otra fecha donde cambiaron la reunión, usted va a su reunión de consejo de comunidad. Eso es así, consultadísimo, hermanos, tal cual. Pero, por ejemplo, si usted tiene este día de la formación, bueno, que en este momento son los miércoles, tiene su asamblea de comunidad, usted tiene que decirle a su coordinador de comunidad. Hay que ver, este miércoles, que es la formación, yo voy a formación, porque es un miércoles al mes, hermanos. Es un miércoles al mes que usted tiene que venir aquí. ¿O es que es tan imprescindible su presencia en la comunidad? Ahora que los coordinadores de comunidad tienen que dar tema, esto, ¿verdad?, puede convertirse en un poco en un impedimento para las comunidades que tienen miércoles la asamblea y que ese día sea el día que tengan que dar el tema. Pues por supuesto no puede faltar, es una directriz del movimiento. Pero si usted no tiene que dar el tema ese día y el día de formación, usted tiene que venir a su formación, porque es una vez al mes y se calendariza desde febrero, saben las fechas. Entonces, por eso, salvo situaciones especiales que ya sabemos, yo no veo el que la asamblea sea una excusa para no venir. El servicio de consejería brindado a matrimonios no puede ser realizado de forma individual, es decir, la esposa no puede atender sola a la pareja, ni el esposo puede atender solo a la pareja. Tienen que ser esposo y esposa siempre atendiendo al matrimonio aconsejado. Igualmente, la directriz es para los hombres y mujeres que somos consejeros, hombres aconsejan hombres, mujeres aconsejan mujeres. No es diferente. En otros ministerios católicos se los permiten, en la Gran Familia Victoria no. Hombres aconsejan hombres, mujeres a mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que necesariamente para poder nosotros dar una buena consejería tiene que haber un cierto vínculo, un cierto apego. Pero cuando venimos nosotros muy heridos, venimos con muchas cosas y nos topamos, no sé, un hermano que me va a dar la consejería, yo mujer, que yo me puedo apegar a él y me trata tan bonito y a mí nunca me han hablado tan lindo ni me han llevado a Dios. Y de verdad se enamoran, ellas y ellos. Y ha pasado también en las consejerías matrimoniales, porque nos tratan bonito, porque eso somos nosotros, la voz del Señor, tenemos que prestársela así. Y bueno, hermanos, por eso es que es esta directriz, no es por otra cosa, porque hay temas también, ¿verdad?, que los hombres tratan a los hombres y las mujeres a las mujeres. La prestación del servicio debe hacerse con excelencia, por lo que no es suficiente prepararse espiritual, emocional e intelectualmente, sino que además se requiere prestar un servicio ordenado y puntual a quienes buscan la consejería. Ya hablamos, llegar tarde no es una opción, hermanos. Cuando usted
pone una hora de una consejería, usted llega media hora antes para preparar el lugar, porque hay que hacer un altar. Este es grande, pero hay que hacer un altarcito pequeño que está en el centro de su consejería, porque no se le puede olvidar nunca al aconsejado, usted nunca se va a olvidar, pero a su aconsejado no se le puede olvidar nunca que está ahí por el Señor y para el Señor. Entonces tiene que estar ese signo, tiene que estar el altar. El lugar de la atención tiene que ser un lugar que ofrezca privacidad, como hablamos, y si no, usted procura la privacidad, poniendo a los hermanos de espaldas o como el lugar se lo permita a usted. Las fechas y el horario de atención se ponen con los aconsejados de una manera fija. Y lo ideal para atender son 2 horas. Ya después de 2 horas ya eso es redundar. Ya empieza la persona a repetir y repetir. Y usted con toda paz corte. Usted va bajando, va cortando. Bueno, hermanos, vamos terminando ya la consejería. Nos vamos a ver para la próxima y se llevan de tarea esto y esto y esto. Porque en todas las consejerías tiene que haber una pequeña tarea que usted le pone al aconsejado, porque ahí se va viendo el interés de la persona para continuar, para cumplir, porque lo que se les está dando no es por una obligación así de háganlo porque yo quiero, sino es porque así vamos nosotros dándoles a ellos también herramientas. Hoy, por ejemplo, me llamó una muchacha para recibir consejería matrimonial y hablando con ella solo porque ella decía, bueno, necesitamos, denos una fecha, háblanos un espacio. Y en ese diálogo tan simple, cuando estaba colgando yo con ella, yo le dije, vean, vamos a hacer una cosa. Desde ya estamos en oración por usted y por su esposo y por esta consejería que vamos a tener la próxima semana. Y también le voy a dejar una pequeña tarea. Usted todos los días, a partir de mañana, cuando su esposo vaya a salir de la casa, usted le va a dar la bendición y le va a decir, Dios te bendiga y te acompañe y te traiga de nuevo con bien a la casa. Y cuando él ya se fue, usted reza un Padre Nuestro y una Ave María con mucho amor por ese esposo. No importa cómo amaneció usted, no importa cómo amaneció su esposo, usted va a hacer esa tarea. Porque muchas veces necesitamos cambiar primero nosotros para ver el cambio en el otro. Y vean, en esa llamada ni siquiera la conozco, no sé ni quién es. Ya le puse una tarea. Pero eso tiene que ser usted con la autoridad del Espíritu Santo. Y vamos a verlo cuando nos veamos. Yo le voy a preguntar a ella si cumplió la tarea, porque ella tiene que ir menos acongojada, menos triste y menos desesperada que cuando me llamó. Porque orar por otros nos ayuda a nosotros a aprenderlos a amar también. El registro del aconsejado y el reporte de servicio. Hay una hojita en el manual que es de datos importantes cuando se abre la ficha del aconsejado o del matrimonio. Esto es importante, hermanos, porque nosotros tenemos que llevar un expediente de cada aconsejado que nosotros recibimos, en el que abrimos el expediente con esta información a mano. Usted hace una hojita como usted quiera, le pone flores, le pone color o le quita, no importa. ¿Para qué necesitamos nosotros esta información? Porque ahí está la fecha en la que usted dio la consejería, la hora en que inició, quién le recomendó venir a la consejería, esa es la hoja de apertura, y después los nombres y apellidos de las personas aconsejadas. Dónde vive, el teléfono, el correo, el lugar de trabajo, la profesión o oficio, la religión y a dónde se congrega. O sea, a cuál parroquia va, o si va a un culto, pues a cuál culto, a cuál iglesia. Años de casados o el estado civil. Cuántos hijos tienen en sus edades, porque eso va diciendo mucho de la pareja. Y también nos ayuda a tener los nombres. Yo les pido los nombres de los hijos, ¿para qué? Para orar por ellos. Yo pido los nombres de los hijos y las edades, porque si es un niño, usted ora por el niño, si es un adolescente, usted sabe ya por lo que tiene que orar. Entonces uno va pidiendo esta información. ¿Por qué buscó ayuda? Ahí hay una listica, pero usted puede dejarla en blanco y pone lo que el Señor le va poniendo en su corazón, que falta de perdón, que violencia intrafamiliar, que falta de diálogo, que infidelidad. Usted va poniendo todo ahí, porque esa es su hoja donde usted empieza su consejería y sabe y conoce, empieza a conocer a sus aconsejados.
Y después vienen las recomendaciones del consejero. Eso lo apunta usted cuando ya se fue la pareja. Ahí apunta usted la tarea. Leer el Salmo 23. Rezar una Ave María todos los días en la mañana en pareja. Porque usted desde el principio no los va a poner a rezar el rosario si nunca han rezado, ni lo saben rezar. Es una Ave María a la vez como se empieza a rezar el rosario, ¿verdad? Entonces usted le va poniendo, y no le puede poner mucha tarea, es una, máximo 2 cositas para hacer, una individual y otra en pareja. Eso es por lo menos lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Cada consejero va buscando su propia fórmula que el Señor le va indicando. Y por supuesto el reporte del servicio. Cada vez que nosotros damos una consejería, hay un formulario de Google Forms que tiene que estar anclado en sus chats, donde uno entra y lo llena. Pone su correo, deja el espacio para la administración vacío, pone la comunidad en la que usted sirve y ahí le va diciendo unos cuantos puntos, no el nombre de la persona, nunca se lo va a pedir, le va a pedir el género, le va a pedir la edad y le va a pedir cuánto duró la consejería. ¿Por qué hacemos esto? ¿Alguno sabe por qué hacemos esto? Para ir conociendo las necesidades que se vayan presentando conforme a la problemática de la pareja entrevistada o en este caso. Eso está bien, esa es la respuesta de por qué hacemos la hoja primero, la del expediente. Este formulario en el que se reportan las horas que nosotros damos es fundamental. No podemos dejarlo de llenar, hermanos. O sea, si nosotros a veces vemos 7 TikToks en 15 minutos, podemos tomar 2 minutos para llenar un formulario. No cuesta nada, es muy fácil. Este formulario que reporta las horas es la justificación que tiene el movimiento para poder funcionar como una asociación que recibe donaciones. Porque nosotros estamos dando a la sociedad, estamos dando horas de servicio y por eso nosotros podemos como Asociación Católica Matrimonios en Victoria ser sujetos de donaciones. No reportar las horas puede significarle al movimiento un problema. Para eso se reportan las horas. Ese es el servicio que nosotros damos. Y ahorita estamos consultando y creemos que sí, que porque nos hicieron la consulta el otro día que si las horas o las consejerías que dábamos en Radio María había que reportarlas. Y yo creo que sí, porque es un servicio que da el movimiento también hacia afuera. Entonces es importante. No tienen que hacerlo inmediatamente saliendo de la consejería, pero no se les puede olvidar hacer este reporte de las horas de consejería. Porque si ustedes vieran el reporte, qué tristeza. Tenemos como 3 años de no dar consejería en este movimiento. Claro, ¿verdad? Y aquí yo veo bastante gente. Y yo creo que sí sirven, ¿verdad? Entonces hay que tomar ese compromiso. Sí. Vean, por lo menos en mujeres yo lo tengo puesto en el chat, está ahí en el enlace arriba. Pero los que son consejeros activos, ¿verdad? Porque los que no están dando la consejería todavía, pues no. Pero ese formulario tiene que estar en el chat de las diócesis y en los chats de los ministerios de la comunidad. Entonces, los que son coordinadores de ministerio se comunican con sus enlaces para que ellos se los bajen y ustedes lo puedan anclar en el chat. Están vacíos los reportes de horas, unas que otras, pero entonces eso debe ser una alerta para ustedes, no para los que estamos aconsejando, porque será que más bien no hay. No, es que no se está llenando el formulario, porque consejería sí se dan. Se nos olvida, a mí hasta se me ha olvidado, y yo, Dios mío, 3 días después, llenando el formulario, porque usted sale en la noche, después de darle consejería y ya va para la casa, ¿verdad? Y uno se le va el avión. Plan de seguimiento, esas son las tareas de las que hablábamos. Se va a proponer un plan de seguimiento
que son las actividades que va a desarrollar cada uno por su cuenta, que se ponen en las hojas de cada consejería. Y este plan se va a revisar al inicio de cada sesión. O sea, antes de cuando se empieza, usted dice, bueno, a ver, ¿qué les dijo el Señor en el Salmo 23? ¿Qué fue la palabra que tenían que llevarse? Ay, es que mira, bueno, hermanos, es que no, hay que hacer la tarea. Si no hacemos la tarea, nos vamos a quedar como en la escuela. Ahí vamos todavía pastoreando a la parejita. Ya la tercera sesión ya son 3 tareas acumuladas, se nos la han traído, entonces ya ahí sí que hay que ponerlos un poquito en cintura. Y es que, hermanos, es como cuando, si usted va al médico y el médico le dice, mire, es que si usted tiene el colesterol alto, usted tiene triglicéridos, tiene el hígado graso y además le siento ahí como una arritmia, usted se va a tomar estas pastillitas para esto, esta otra y esta otra. Sí, doctor, claro. Usted va por la receta, se lleva las medicinas y usted no se las toma. Y usted llegó a la siguiente consulta que el doctor le puso y el doctor lo revisa y usted está peor. Y le dice, sí, pero ¿qué pasó? No, doctor, es que mira que yo, ese tratamiento no me dio chance. No tenía el vasito de agua a la par. Me dio pereza, tenía mucho trabajo, no me tomé la pastilla. Bueno, pero vea, le digo, usted tiene que tomarse la pastilla, es por su bien. Si usted no se toma la pastilla, usted se va a ir enfermando más y no va a salir de esa enfermedad. Sí, doctor, yo me la voy a tomar, claro que sí, esta vez sí, yo al propósito, llega la tercera y usted todavía más arriba. Toman, y entonces le dice, doctor, es que no pude. ¿Para cuántos a nosotros nos han dicho? Ay, mira que no pude porque toda la semana ocupadísima. Pude abrir la Biblia para leer un versículo. No me puede sentar. Es que viera que a nosotros orar muy difícil porque llegamos muy cansados, y los chiquillos, y la tarea, y la comida, y no pudimos orar. Bueno, ¿qué le dice usted, doctor, si usted no se toma la pastilla? No, mijito, ¿sabe qué? Mejor no. Porque después usted se va a morir. ¿Y quién va a tener la culpa? Yo, que lo estaba tratando. A mí es al que me va a caer el clavo de que usted se murió. Bueno, pues es así, hermano. A nosotros nos van a pedir cuentas también. Entonces, si el aconsejado definitivamente no quiere hacer caso, no quiere hacer las tareas, dime, hermano, no lo puedo seguir atendiendo. Porque si usted no se toma el tratamiento, no se va a curar. Y el tratamiento no es nada más y nada menos que estar cerca del Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No, mijito. Despedido, diría doña Sandra. Despedido. Causas para cesar el servicio de consejería o para decirle a otro hermano, mire, mejor tome ustedes esto, sí, yo ya no puedo seguir aconsejando a estos hermanos. Cuando existen conflictos de interés, debido a que la pareja o el aconsejado sea atendido por conocidos, amigos, familiares o vecinos muy cercanos. Eso quiere decir cuando empiezan a meterse un poquitillo la gente alrededor. Y cuando el aconsejado dice, mire, es que usted me dijo a mí que yo tenía que rezar una Ave María todos los días, pero yo estaba hablando con una hermanita de comunidad y ella me dijo que a mí así eso no me servía. Que a mí lo que me servía era hacer la coronilla. Entonces yo hice la coronilla. Ok. Muy bien, que haga la coronilla. Pero hermanita, usted tiene que hacer la tarea. Usted va a rezar un denario una vez por semana. Sí, está bien. Y la coronilla, sí, termina. Hermanita, viera que me pasa alguna oración, porque yo le conté a esa hermanita de comunidad lo que a mí me estaba pasando, lo que yo le conté, ¿se acuerda? Lo que hablamos usted y yo, y entonces ella me dijo que esta oración de liberación era la que yo tenía que hacer. ¿Usted cree que es importante que yo haga esa oración? Hermanita, es muy bonita oración, claro que sí, importantísimo que usted se vaya nutriendo, que usted vaya tomando oraciones, pero hermanita, el denario una vez por semana usted lo tiene que hacer. Es que viera que la hermanita de comunidad me dijo, ok, nos encontramos con esos casos. Bueno, ahí usted dice, se la regalo. Porque ya usted sabe que entonces es una persona que va de uno en uno, buscando una respuesta diferente en cada quien. Entonces no se ha centrado. Es persona con un poquito de déficit, digamos, déficit espiritual. Porque está buscando una respuesta en todo lado.
enfocarse en un solo lugar. Uno lo puede lograr encauzando a la persona, pero a veces cuando no, es momento para dejarlo ir. Porque cuando usted empieza a sentir frustración, ya usted no va a poder dar esa consejería de una manera imparcial. Tiene que entregárselo a otra persona. Y no es que usted fracasó, es que simplemente a veces no existe esa compenetración también con nosotros. Y eso también se puede dar. Entonces se vale poderlo redirigir. No es que usted lo deje botado, ¿verdad? Al hermanito o a la hermanita. Simplemente usted busca otra pareja, otro hermano o otra hermana que se pueda encargar de esa consejería. Cuando no se observe un avance o mejora en la resolución de los conflictos de la crisis, o sea, no hacen la tarea, los hermanos siguen en las mismas, el hermano que estaba por ahí portándose un poquillo mal no quiere cortar esa relación, ya usted definitivamente es momento de parar esa consejería y no se puede seguir dando, porque no hay un compromiso de los dos o de alguno de los dos de tomar las decisiones que tienen que tomar para poder seguir adelante en la consejería. Cuando la situación de los aconsejados afecta emocional o moralmente a alguno de los consejeros, se puede también, hermanos. Si hay alguna condición o situación, sabemos que tenemos esa caridad, esa empatía y ese amor del Señor en nuestro corazón, pero a veces también, nosotros somos santos en construcción. Tenemos heridas que nos faltan sanar. Tenemos traumas que todavía en alguna u otra forma nos afectan. Y claro que el amor de Dios lo puede todo, pero nosotros también necesitamos nuestros procesos y nuestra sanación. Entonces, si recibimos una situación que nos toca profundamente nuestras fibras, una herida que nosotros no hemos sanado, no es el aconsejado para nosotros o para nosotras. Si nos queda claro eso, ¿verdad? Porque a veces resulta que uno recibe en la consejería una hermanita que había sido abusada en su momento en la niñez, recibe una hermanita que pasó por ese mismo problema, por esa misma situación tan delicada, y revivió ella su trauma, revivió ella la agresión que ella recibió. Entonces era un ciego con un cojo, ¿verdad? ¿Quién consolaba a quién? Porque entonces se abren, ¿verdad? Y empiezan, ay, si a mí me pasó también, a mí se... Entonces ya eso ya no es una consejería. Ya usted perdió ahí, digamos, esa autoridad que usted tenía del Señor para poder llevarla y guiarla. Porque ya ella se ve en usted y usted se vio en ella. Ya emocionalmente. Y vimos al principio que tenemos que ser equilibrados emocionalmente. En ese caso usted también refiere a la hermanita o a la pareja a otros hermanos que la puedan atender. Cuando se diese una relación de dependencia entre los aconsejados y consejeros. Esto hay que saberlo llevar, hermanos. Porque ni tanto que queme al santo, ni poco para que no lo alumbre. Es una cosa de cordialidad que existe. Pero a veces los aconsejados en su necesidad, en su vacío, en su tristeza, en lo que estén pasando, se aferran de uno, como esa tabla de salvación. Nosotros no somos la tabla de salvación, es Cristo. Hay que soltárselos y ponerlos a agarrarse de Cristo, no de nosotros. Entonces, hermanos, llamadas a las 11, 12 de la noche, consejerías en el teléfono, usted cayéndose de sueño, y es que yo no sé qué hacer porque viene que me habló feo. 1 de la mañana, 2 de la mañana. No, hermanos. Esas son relaciones de codependencia. Hermanitos, hermanitas que lo llaman para preguntarle, ¿y será que le compro flores para el aniversario? ¿Será que ella me va a dar pelota? ¿Será que ella me perdona si le compro una tarjeta? No, hermanos, eso no es parte de la consejería. Eso no es parte de lo que es del acompañamiento. Decirle cómo reconquistar a la esposa. Eso no es bueno. Entonces, cuando empiezan a darse estas relaciones de codependencia y que no se pueden soltar, porque muchas veces se aferran tanto que creen que uno es la mamá, en el caso de nosotras, ¿verdad? O la hermana mayor, y pasan pegadísimas. Es una condición que uno también puede ir poquito a poco diluyendo y llevándolas a volverla a poner en el lugar que tienen que ponerlo. Usted no los va a rechazar. Pero si se convierte en algo enfermizo, como ha pasado algunas veces,
una persona que no suelta, una persona que también deja tomarse su tratamiento, que se vuelve obsesiva con usted y que no lo deja, es un momento, es una de las formas, de las causas por las cuales usted puede cesar el servicio de consejería con ese aconsejado o esa aconsejada. Cuando se observe falta de interés en la asignación de tareas, lo hemos hablado bastante. Cuando se detecte alguna situación peligrosa para alguno de los aconsejados, familiares o conocidos de estos, o sobre una situación ilícita o delictiva. Pasa. A veces hasta en la misma consejería se han golpeado, situaciones muy duras. Cuando usted le dicen, es que yo la voy a ir a matar, yo lo voy a ir a matar. Ese tipo de problemas que uno es una contención en el momento, son causal para que usted deje esa consejería y tiene que informar inmediatamente a la coordinación de su ministerio al coordinador de comunidad, si están en la comunidad. Y si no, tiene que dirigirse al hermano que encuentre más cercano en la autoridad para poder informar. Nosotros no podemos quedarnos callados con eso. Nuestra obligación es decirle a la persona, si usted lo hace, yo lo denuncio. Y eso es responsabilidad de nosotros también. Y por supuesto dejar la consejería, porque cuando ya está en peligro, hasta también su propia integridad, no puede seguir dando usted esa consejería a esa o esas personas. Bueno, hermanos, entonces, eso era lo que el manual tiene muchísimas otras cosas, pero esos puntos son importantes porque a veces nos quedan un poquillo de dudas con eso. Sobre todo cómo se llaman los hermanos, lo del formulario que ya ven, ¿verdad? Era una cosita que teníamos como que no conocíamos muy bien el por qué llenar ese formulario. Desde que ese formulario se planteó, que fue antes de pandemia, yo creo que hacía falta que ustedes supieran el porqué de ese formulario. Nada más se nos mandó y se nos dijo llenen las horas de consejería, pero la razón es esa. Y hay que motivarlo. Hay que motivar mucho y motivarnos nosotros a llenarlo para que esas horas se reflejen ahí. Yo sé que las consejerías se siguen dando, porque seguimos dando consejería nosotros y hay hermanos que no están aquí que también siguen sirviendo, ¿verdad? Pero se nos olvida ese formulario. Y estoy segura que también hay hermanos que desconocen que ese formulario existe. Yo no sabía. Bueno, una pregunta y inquietud. Nosotros venimos de parte de Hombres en Victoria. El grupo de Hombres en Victoria no. Bueno, a mí me dijeron que hasta iban a desaparecer el Ministerio de Consejería. A menos donde nosotros no nos han puesto atención en lo que es consejería, no se promueve nada. ¿Puedo hablar con el coordinador para que promueva el ministerio? Porque a mí me dijeron, no, es que el grupo de consejería, el ministerio de consejería lo van a desaparecer. Entonces, es un problema, ¿verdad? Porque se queda uno así, ¿qué hago? Estamos aquí en formación, ya tenemos como unas 8 formaciones y estamos en un discernimiento, si seguimos o no seguimos o qué hacemos, ¿verdad? Pero no sé, eso es un poco la inquietud, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el ministerio va a desaparecer? No. ¿Eso es cierto? No. No es cierto. Síganse formando, hermanos. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto al establecimiento del ministerio en sus comunidades, nada más que se dirija su coordinador de comunidad, primero a Roy y Roy a nosotros. Con mucho gusto. Vamos a ver. El hermano, después a Ciclader, después Norman y Bueno, yo soy de Hombres en Victoria también. Sí. Y estoy a la orden. Nosotros, hasta ahora yo sé eso porque siempre nos han promovido que en las asambleas se esté diciendo que está el Ministerio de Consejería. Para mí es nuevo que nos estén diciendo eso, ¿verdad? Me extraña que estén diciendo que va a desaparecer, que no creo jamás. Bueno, hermanos, eso es como cuando le dicen a uno, son leyendas urbanas. Salen de un comentario y después se convierten en una verdad porque se repiten y se repiten. Entonces, pero no, hermanos, aquí estamos, veamos. Seguía muy casi ya. Gracias.
Solo una recomendación. De hecho, cuando nosotros nos pidieron que revisáramos el manual antes, y una recomendación que pusimos nosotros fue que en la ficha esta que hay que llenar por primera vez en la apertura de los aconsejados se pusiera, después de los nombres, edad. ¿Por qué? Porque en el formulario te la van a preguntar, y si ustedes no lo anotan, después están ustedes, ¡ay santo! ¿Cuánta era la edad? Y batimos, ¿verdad? Entonces hay que agregar ese detalle, y si no, pongan con lapicero. Yo es que sí le agregué al mío esa parte. Y una pregunta, porque me asaltó. Como nosotros también damos consejería en Radio María, apoyamos ahí, entonces hacemos doble, ok, eso es lo que quería saber entonces. Hacemos el formulario cuando damos consejería presencial, digamos, en las de siempre, y cuando damos la consejería telefónica de Radio María también hacemos el formulario. Los dos, entonces al mismo tiempo. No, es uno nada más, uno por Radio María. Nosotros Radio María, pero por eso es que vos estás diciendo que también hay que hacer el otro de matrimonios. No, es el formulario de las horas, del reporte de horas, el de la ficha no, la ficha de información no. Es que te entendí hace un rato que cuando nosotros reportamos Radio María también tenemos que hacerlo en el de matrimonios, en el otro, porque son dos diferentes. Sí, son dos, ese sí, ya te entendí. Sí, son dos formularios, uno que se le reporta a Radio María y otro que se le reporta al movimiento. Sí, por eso, pero entonces, ¿qué? ¿Solo Radio María? No, en los dos. Okay, Sí, en los dos. Hermanos, antes de seguir, yo les quería enseñar, porque esto de la ficha que nos comentaba Sillade, ¿verdad? Con la información que tenemos que hacer, la ficha no está escrita en piedra, ¿verdad? Podemos hacer y poner más cosas de las que están ahí. Eso es solo lo que se puso en el manual, pero por supuesto cada uno de nosotros la puede mejorar. Vean, este es mi maletín de dar consejería. Este me lo hice yo porque hay cosas que hay que llevar, ¿verdad? Entonces yo se los quería enseñar para darles una idea, y cada uno puede hacer su maletincito, su bolsito como les nazca, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ven, yo aquí ando siempre en mi Biblia, pero ahorita está por allá. Tengo una Biblia para llevar a consejería y la otra Biblia que uso para estudiar la palabra, porque si se me olvida no me puedo ir sin Biblia. Entonces tengo, por supuesto, un crucifijo, hago un altarcito, ¿verdad? Ponemos un crucifijo, que lo montamos sobre un corporal, puede ser un mantelito, pero es que a mí me regalaron unos que ya no usaban, entonces lo aproveché. Si querés. Una imagen de la Virgencita, yo tengo la Virgen de Guadalupe que me regaló una hermanita de la comunidad con mucho amor, entonces yo la llevo siempre a las consejerías. Tengo un poquito de agua bendita, siempre, porque a la gente le da mucha paz poderse persignar con agua bendita, siente como esa presencia del Señor. Entonces también este sacramental es importante, por lo menos para mí. No, eso no. Y aquí es donde yo llevo las fichas. Yo tengo un cuadernito, porque a mí me gusta escribir. Entonces aquí es donde voy llevando yo las fichas de las hermanitas. Yo apunto el nombre, la edad, el teléfono, la dirección, etcétera, etcétera, y voy apuntando las tareitas que les voy dejando. La velita se puede usar mejor encender con fuego o eléctrico. Como a usted le guste, eso no es tan. Y aquí, en esta otra parte, tengo cositas para regalar. Aquí tengo el rosario de liberación y sanación. Tengo también la oración de sanación y liberación intergeneracional de Robert de Grandis, oración de sanación física y oración de sanación interior, porque a veces se va presentando en el momento que usted tiene que hacer cositas, ¿verdad? Tiene que orar, hacer cosas más fuertecitas. Entonces yo voy teniendo para acá y siempre voy comprando para a veces regalar, ¿verdad? Cuando es necesario. Tengo denarios, a veces me llevo un denario
chiquitito, les regalo denario cuando sé que las hermanitas no saben rezar el rosario, les regalo el librito del rosario, en fin, esto es como la maleta. Yo siempre, esta es la novena a la señora de la dulce espera, para las que están embarazaditas o quieren quedar embarazadas, y aquí es más una librería, pero a mí, yo vacilo mucho con mi esposo, y ya nos van a ir conociendo, nosotros somos un poquillo charlatanes, ¿verdad? Pero cuando yo agarro el bolsillo, yo me siento como el padre Merry. Yo le digo, el bolsito del padre Merry, el del exorcista, que va con un bolsillo así cuando va a hacer el exorcismo. Entonces yo salgo con mi bolsito de dar consejería. Y también otra cosa que nosotros queríamos enseñarles es la forma de disposición para dar la consejería, porque eso es importante. O sea, por ejemplo, a veces usted llega y pone una mesa, ¿verdad? Usted pone una mesita, digamos, para hacer la dinámica de gozo. Permítame la mesa aquella. Sí, es una cosa rápida para seguir con las preguntas de los hermanos, que ya nos queda muy poquito tiempo. Ya saben, hermanos, los que tengan alguna inquietud, escríbanla y después nos la hacen llegar, por favor. Esta es la mesa, vamos a ver consejería. Entonces, yo soy la consejera y ella es la aconsejada, o la parejita. Nos sentamos así y empezamos a ver consejería. ¿Qué hay de malo en esta disposición? La mesa. Estamos poniendo una barrera entre el aconsejado y nosotros. ¿Por qué? Porque no debe de existir. Usted puede poner la mesa, efectivamente, porque necesita poner el altar, pero usted se coloca así. Ahí está el aconsejado o la aconsejada y aquí está el consejero. ¿Qué le permite a usted esto? Le permite que si es necesario, usted se puede levantar y usted puede hacer. Consolar. Estar a 2 pasos, 3 pasos de distancia de poder decirle, todo va a estar bien. El Señor está aquí. Aquí usted puso una barrera entre usted y la persona. Aquí hay libertad para moverse. Y aquí en el centro, usted hace el altar. Entonces, entre usted y yo, que estamos aquí conversando, está el Señor. Fluye el Señor, fluye el Espíritu Santo. Aquí estamos escuchando a través del Señor. Y que eso tiene que quedar muy claro, que no es usted, que es el Señor. Por eso el Señor se pone en el medio de nosotros. Y no se inicia la consejería, sino se hace la oración. A veces es corta, a veces es larga. Al principio son cortas, sobre todo con las personas que no están acostumbradas a escuchar o a recibir oración. Se hace una oración cortita. Ya después las oraciones se van haciendo un poquito más largas conforme va avanzando la consejería. Seguía don Norman y después doña Cristina. ¿Usted había pedido? No, usted no levantó la mano. Muchas gracias, Gabriel. Reiterar la consulta que le iba a hacer era con respecto al local. Se nos insiste, sobre todo cuando nosotros arrancamos en consejerías, que no hay lugar donde hacer la consejería, que la pareja dice que tiene muchos chiquitos, entonces que si no vamos a la casa, o nosotros como aconsejados, si la hacemos en la casa de nosotros o en la casa del coordinador. Como decía Katia hace un momento, hay que tener cuidado con eso. Ella la contestó, pero es una pregunta recurrente. Comunidades que no tienen donde hacer la consejería por alguna disposición parroquial o del cura, entonces buscar los mecanismos. Pero es muy importante no mezclar la casa, no mezclar el consejero ni el aconsejado con nuestra intimidad, con nuestra vida personal. Y lo otro es, ¿qué hacer cuando se inicia una consejería y uno de los dos decide retirarse y la otra persona quiere continuar llevando consejería? ¿Qué vamos a hacer? Y la otra es estar preparados, lo que nuestros hermanos decían al inicio. ¿Por qué ir en gracia? ¿Por qué llevar agua bendita y por qué llevar esas oraciones? Porque vamos a tener un mano a mano, un cara a cara con el demonio. Así de sencillo, no es con nadie más. Es una lucha espiritual.
y tenemos que estar preparados. Y nosotros ya tenemos varios años de estar en consejería y nos ha tocado bailar con momentos muy difíciles y muy duros, pero solo si estamos con el Señor vamos a salir adelante. Hermanos, con respecto al espacio, ahora que hablaba Norman de esto, ha tocado que si usted, en donde está la comunidad donde usted sirve, de repente en ese lugar no se pudo, hay una filial, hay otra parroquia más cercana donde usted le puede prestar ese espacio, pero usted no deja de dar la consejería y por supuesto no la va a ir a dar a su casa. ¿Qué pasa cuando uno de los dos desiste de seguir el acompañamiento y que queda solo el otro? Bueno, si es ella que se retira, el esposo, y es en matrimonio por supuesto, el esposo sigue la consejería individual con él. Y si es al revés, sigue la esposa. No es que yo ya, como no están en matrimonio, los dejo y se los refiero a mujeres o a hombres en Victoria, no. Usted le da la consejería de manera individual. E igualmente, como hablamos antes, que tenemos que tener esa disposición para colaborarnos los unos a los otros, los esposos de los matrimonios están llamados a aconsejar a los hombres y las esposas a las mujeres donde haya necesidad. Donde en la comunidad de mujeres en Victoria, de X lugar, hay matrimonios que tienen consejería y la comunidad de mujeres no tiene consejería, la consejera de ese matrimonio tiene que darle la consejería a las mujeres en Victoria. Así es como funciona. No es que ya la esposita decidió hacer la consejería ella sola, entonces digo, no, es que entonces no, como no vienen en matrimonios, entonces llaman a mujeres en Victoria para que se encarguen de ella. No, sigue la mujer sola, esposa, dándole la consejería a esa mujer que está quedando solita en el acompañamiento. Usted no la puede dejar sola, usted no lo puede dejar solo a él tampoco. Mismo lugar. Y no le puede dar, Mismo lugar. sí, y no le puede tampoco endosar esa responsabilidad a las comunidades de mujeres y hombres en Victoria. Usted continúa con ese acompañamiento. Yo tenía una pregunta, con mi esposa estábamos leyendo y nos llamó mucho la atención, no lo vimos en la parte de integración del ministerio, pero solamente queremos ver si usted puede ahondar, se puede elaborar, si no, pues se responde después, pero ¿por qué dice como opción? Es importante presentar al cura párroco los consejeros sugeridos para su conocimiento. Me llamó la atención como opción. Vean, eso se plantea de la siguiente manera. Cuando somos llamados al ministerio y nos hacen el envío que ya podemos, ya la formación, estamos listos para seguir, para ya tener nuestra primera consejería, los coordinadores de comunidad presentan las parejas al cura párroco y le dicen, estos hermanos ya van a integrar el ministerio de consejería, van a empezar a dar sus consejerías, están a disposición de la parroquia. A nosotros nos mandan gente de la parroquia, ¿verdad? El padre siempre dice, bueno, vayan a matrimonios, de mujeres también. Los sacerdotes normalmente se apoyan mucho en nosotros por lo mismo, porque ellos no dan abasto y porque hay temas también que ellos prefieren que los tratemos nosotros como laicos antes que ellos como sacerdotes. Entonces sí es importante ponernos a disposición así, de esa manera. Vamos a Elisa primero. Vamos a hacer esta pregunta, la de él, la del hermanito y usted, para pasar sí, cierto, perdón, usted sigue. A nosotros nos habían dicho que una vez que empezábamos las capacitaciones, las formaciones, se duraba un año continuo y a partir de ahí la persona ya podía empezar con la consejería, a no ser que hubiera una excepción que se hiciera antes, eso se mantiene, ¿verdad? Sí, eso queda a discreción del coordinador de comunidad, pero lo ideal es estar un año y después ser enviado para dar la consejería. Ya después de un año, hermanos, estar aquí sentados sin dar la consejería es chollazón. Esa es la verdad, es chollazón. Entonces, somos enviados a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Para eso nos formamos, para eso estamos aquí. Entonces, ningún temor a decirle que sí al Señor.
Situaciones especiales cuando los dones en el consejero son tan fuertes que uno ve que a los 4 o 5 meses ya el consejero puede ir a dar la consejería con toda paz. Pero eso queda a criterio del coordinador de comunión o la coordinadora. Buenas noches, hermanos. Sí, bueno, la muchacha me hizo la pregunta que iba a hacer yo, ¿verdad? De lo del año. Bueno, mi esposo y yo somos coordinadores del Ministerio de Consejería en Los Ángeles y tenemos 2 parejitas que ya tienen más del año, están formando. Nosotros les dimos una parejita hace un tiempo a uno y otro a otro, hace unos meses y me la llevaron bien y todo, pero yo no sabía que tenía que consultarle a los coordinadores generales para presentarlos. Entonces, qué bueno que me doy cuenta. Y acerca de lo de las horas y eso, sí, qué fallo. Nosotros damos 3 días a la semana, 2 horas y nunca lo reporto. Se me olvida. Entonces, qué bueno que lo refrescó, porque ahora sí ya tengo un parámetro y un recuerdo de que tengo que hacerlo, porque es para algo retroalimentario, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por eso. Que Dios me los bendiga a todos. Sí, vean, hermanos, los que son coordinadores de ministerio no pueden tomar las decisiones por sí mismos, tienen que decir a esos coordinadores de comunidad, ¿verdad? Eso es lo primero. No se integra una parejita sin que sea también confirmada por el coordinador de comunidad. Eso es importante. Y nos faltaba aquí porque ustedes dos para poder cerrar, porque hay muchos que van a mirar. Damos primero. ¿O usted quiere? Katia, buenas noches, hermanos. Bueno, tengo aquí 3 preguntas que hacer. Cuando usted nos habló de la integración del ministerio, que dice que es un ministerio que se integra por invitación. Bueno, yo era, porque ya no lo soy, coordinador de la comunidad 5 Esquinas, y yo observaba que pues mi comunidad no tenía consejería. Entonces nació con una necesidad mía y pues iluminado por el Espíritu Santo de que pues poder que nuestra comunidad tuviera, ¿verdad?, un ministerio de consejería, y pues se sumió el hermano Randall. Entonces yo pregunto si muchas veces esa invitación nace por necesidad o por iluminación de la misma necesidad que tenga la comunidad. Bueno, eso por un lado. Y luego, ¿qué pasa, digamos, cuando el consejero tiene limitaciones? Tal vez tiene mucho trabajo, no puede estar asistiendo, como usted lo mencionaba, a misas, pero él, yo conozco también hermanos que tienen mucha exposición de servicio, tienen buen verbo, y que Dios los capacita para dar un consejo al instante, ¿verdad? Entonces, pues digo yo que pues siempre hay limitantes. Y luego, ¿qué pasa cuando usted explicaba en la organización para prestación de un servicio? ¿Qué pasaría si nos tocara dar consejería a una persona no católica, ¿verdad? Y entonces, pues, tal vez predisponer un ambiente, como usted lo mencionó, tal vez no sea en ese momento el ambiente apropiado o la situación. Entonces, ¿qué haría uno en ese momento? Bueno, le contesto la primera pregunta. El ministerio nace por la razón que el Señor quiere que nace, porque el final viene de Él. Si nace de una necesidad de que no hay consejeros, ese es lo que el Señor utilizó para que se abriera el ministerio. Los coordinadores de comunidad están invitados a venir a la formación, igual que están invitados a las formaciones de siervos, e igual que están invitados a las formaciones de intercesión. O sea, ellos pueden venir a las formaciones también. Esa era la primera. La segunda, que tiene que ver con el servicio y la disposición, pues sí, hay gente que tiene el don, claramente, ¿verdad? Porque el Señor derrama sus dones sobre quien quiere, como quiere el Espíritu Santo, pero también en
nosotros, en lo que da el Señor es el regalo y nosotros tenemos que aceptarlo. Y cuando nosotros aceptamos el regalo, lo aceptamos con las condiciones que tenemos que aceptarlo. Entonces, la disposición, el tiempo y el compromiso tienen que existir igual. Entonces, usted puede tener el don, pero si usted no lo pone al servicio del Señor bajo las condiciones que el movimiento pide, entonces usted no puede ser juzgado, ¿verdad? O sea, porque ya vimos los requisitos. O sea, usted tiene que ser obediente, usted tiene que formarse, usted tiene que, ¿verdad? Tener otras condiciones y estar dispuesto a dar esas otras cosas de usted. Entonces no vale tener solamente el don, porque si usted no lo quiere poner a disposición en la manera en que se lo piden, entonces es igual que el que tiene el don de la predicación. Si usted quiere predicar como usted quiere y lo que usted quiere y no lo que el movimiento le pide, entonces usted es un predicador a medias, o no lo es, porque la obediencia en el servidor del Señor es un requisito fundamental, ¿verdad? Es como Tal vez no sería un caso extremo, sino un caso en que digamos, la persona tiene esas limitaciones, pero tiene todo el espíritu y la mística para que lo ponga al servicio del Señor. Y después, con respecto a me estaba preguntando usted sobre la persona no católica. Hermanos, es que lo dijimos al principio, somos un ministerio católico de un movimiento católico inserto en la Iglesia Católica. La persona que se acerca a nosotros sabe que somos católicos y nosotros no vamos a acomodarnos a la situación de la persona, sino que ellos se tienen que acomodar a la nuestra. Porque eso es como que usted llegue y diga que va a atender un ateo, entonces usted se va a volver un poquito ateo para no incomodarlo con la religión. No puede. Usted es católico y va a poner la Virgen y va a poner el crucifijo y va a tener ahí el rosario, etc. ¿Por qué? Porque quien acude al consejero es el hermano separado, por ejemplo. Él sabe que está llegando a la consejería católica. Entonces nosotros no nos amoldamos a la situación. Nosotros seguimos siendo católicos, sea como sea, y defendiendo la iglesia. Esto es como, ¿verdad? Con mucho gusto. Bueno, es con respecto a lo que usted decía también ahora que, digamos, los coordinadores de comunidad tenían que darle los temas, son los famosos talleres que van a empezar. Pero también se dio la directriz, ¿verdad?, por parte del padre Ellis, de que los coordinadores pueden asignar a alguien para dar el tema, ¿verdad? Entonces que no faltemos por ese motivo, ¿verdad? Sí, hermanos, es que de excusas tenemos muchas. Podemos llenar un libro de excusas, ¿verdad? Bueno, esta es mi primera vez, pero tenía algunas preguntas, bueno, son como prácticas. Digamos, ¿durante cuánto tiempo uno puede estar dando una consejería a determinada persona? Digamos, uno puede decir 4 veces o uno puede ir viendo cómo va caminando, pero digamos, no va a durar 2 años. La persona no tiene que ver que evolucione porque no puede seguir ahí, digamos, disponiendo todo el tiempo para ella. Y la otra es, digamos, yo soy mujeres, ¿cuántas consejerías, digamos, se podrían recomendar que una pueda dar, digamos, durante una semana? 2 consejerías, 3 consejerías, porque uno también tiene que distribuir su tiempo en cosas personales y otras cosas. Vean, lo recomendable es que ustedes solo 2 consejerías a 2 personas diferentes. No pueden dar más, porque si no se van a mutar y también se debilita espiritualmente. Son 2. Y con respecto al tiempo, eso lo va llevando el proceso. Uno tiene que ir viendo los progresos del aconsejado, de la pareja, para ir viendo cuánto tiempo va distanciando. Usted empieza una consejería, si es muy urgente, una vez a la semana. Si no es tan urgente, cada 15 días. Usted empieza a ver a la hermanita cada 15 días. Y ahí va distanciando. Conforme usted va viendo el progreso, usted va distanciando. Llega un momento en que, o sea, usted no puede dejar el proceso a la mitad, ¿verdad? Hay muchas cosas que el Señor le va poniendo, que no es solo, me dejó el esposo, no. Usted empieza a ver que ahí detrás hay una serie de conflictos, de heridas, de traumas, y usted tiene que ir sanando poquito a poco, porque el Señor no llegó solo para sanar una cosa, es para sanarla integralmente, pero eso lo va llevando el proceso. Más de 2 años, no, ya quedó el proceso redundante, ¿verdad? Ya 2 años es muchísimo. Una bolsita así como
Hermanitos, bueno, vamos a hacer la oración de las ofrendas. De verdad, les agradecemos muchísimo el estar por acá.